es 5 de octubre. Acabo de grabar una crónica que en breve estaré mandando para la biblioteca. Hace unos días que estoy como en pausa con toda esta cuestión y les pido que me dejen hacer la catarsis. Resulta que estuve escuchando los anteriores y no para pasarme bronceador en el ego, sino porque sentía que no estaban cumpliendo con la idea original que habíamos tenido para el segmento. Porque si bien en todas se hace referencia a uno o más autores, esas citas se encuentran en el medio de relatos que por momentos, por lo menos a mí, me suenan como demasiado autorreferenciales. Si quisiera buscar una justificación y pedir disculpas, la pondría en la necesidad que este encierro me genera de encontrarme con otros, aunque más no sea escribiendo algo. Así que me puse a pensar en cómo darle una vuelta de tuerca a la cuestión. Y no va a ser fácil porque implica más compromiso, pero en el fondo lo que se intenta es que verdaderamente se convierten en crónicas que hablen más sobre autores a los que admiro que a mí como lector. Así que les pido me banquen la anterior y se animen a descubrir esta cuando salga a la luz. Empecemos. Decía al comienzo que es 5 de octubre, mientras me pongo a ver qué escribo y de qué hablo. Y si bien la fecha gira alrededor de estadísticas sanitarias como casi todos los días, informes de mercado sobre los altibajos emocionales del dólar y las últimas novedades de la miseria política, datos que seguramente no son menores, hoy yo prefiero recordar que en esta fecha, pero en 1925, nacía el poeta argentino Roberto Juarros. Siempre cuento, como verán sigo peleando contra lo autorreferencial, que la poesía es y será un terreno que me encanta, pero que siempre he sentido como difícil, como escarpado para mí. Pero créanme que lo sigo intentando, y con Juarros fue amor a primera lectura. Mis ojos buscan eso que nos hace sacarnos los zapatos, para ver si hay algo más sosteniéndonos debajo o inventar un pájaro para averiguar si existe el aire o crear un mundo. Aquel 5 de octubre Juarros venía al mundo en la localidad de Coronel Dorrego, en la provincia de Buenos Aires, miembro de una familia de ascendencia española con profundas raíces en la comunidad vasca. El fondo de las cosas no es la vida o la muerte. Y también me lo prueba mi niñez que era pan anterior a la harina, mi niñez que sabía que hay humos que descienden, voces con las que nadie habla, papeles donde el hombre está inmóvil. El fondo de las cosas no es la muerte o la vida. El fondo es otra cosa que alguna vez sale a la orilla. Su padre pertenecía al gremio que por aquellos años de una Argentina en ciernes era uno de los más importantes y fuertes. Era ferroviario. Y fue ese mismo trabajo el que algunos años después lo llevaría al grupo familiar a vivir en Adrogué, en la época en la cual Juarros se convertía en alumno del Colegio Nacional. A la hora de sus estudios universitarios, la UBA lo tendría como parte de la carrera de bibliotecología, estudios que ampliaría más adelante en la parisina La Sorbona. Soy mi propio sostén y me lo quito. Contribuyo a tapizar de ausencia todo. Tal vez sea por esto que pensar en un hombre se parece a salvarlo. Fue profesor de la misma Universidad de Buenos Aires y en el ámbito de la bibliotecología prestó servicios en importantes organismos internacionales como la UNESCO. Hay palabras que no decimos y que ponemos sin decirlas en las cosas. Y las cosas las guardan y un día nos contestan con ellas y nos salvan el mundo como un amor secreto en cuyos dos extremos hay una sola entrada. ¿No habrá alguna palabra de esas que no decimos que hayamos colocado sin querer en la nada? Corría 1958 cuando suceden dos cosas muy importantes en la vida artística de Juarros. Funda junto a Mariano Morales la revista Poesía Poesía, que sale hasta mediados de los 60, y se publica el primer tomo de su famosa poesía vertical. Es tan solo el extremo de un signo, la punta sin pensar de un pensamiento. Pero basta para evitar el fondo avaro de unas manos y la miseria azul de un desierto. Se trata de doblar algo más que una coma en un texto que no podemos corregir.
Juan Ros era un manifiesto admirador de Rimbaud y de Rilke y nunca dejó de manifestar a quien quisiera escucharlo que rechazaba cualquier tipo de relación entre la poesía y la política, y asimismo despuntaba todo el tiempo otras pasiones como la crítica literaria y cinematográfica. Entre pedazos de palabras y caricias en ruinas, encontré algunas formas que volvían de la muerte, venían de desmorir. Allá por el mes de marzo de 1995 nos dejaba para siempre en cuerpo y se nos quedaba en sus poemas. Y aunque te estuvieras muriendo, alguien más estaría muriendo, a pesar de tu legítimo deseo de morir un minuto con exclusividad. Por eso si te preguntan por el mundo, responde simplemente, alguien está muriendo. Alberto Juarros fue y es un poeta maravilloso. Aún no siendo un experto en el tema, me la juego con el adjetivo seguro de que cuando lo leas vas a coincidir conmigo. Su poesía se lee fácil, sin perder sustancia, sin dejar de ser una construcción literaria solvente, sólida, sin fisuras. Más allá de tener su poesía vertical en la biblioteca, tengo también un muy interesante libro que se llama Poesía y Creación y que son diálogos de Juarros con Guillermo Boido, en los cuales nuestro autor deja claro su mirada sobre la poesía y la literatura en general. Dice de la poesía, algo sin acabar, sin terminar, que nos llega como parte de la expresión humana para que nosotros la completemos. Es la gran tentación que se le pone delante al hombre para que ejercite su capacidad más alta y definitiva, crear. Por eso no es cuestión de ver el poema. Hay una hermosa frase de Paul Eluard que dice que el objeto del poema es dar a ver, mostrar al mundo, mostrar esto que nos disimulamos todos los días, esto que la tontería de nuestra vida no nos deja ver. Dar a ver la realidad sustancial del hombre, esto que se nos escapa por fragilidad, por incapacidad, por las presiones de la vida, que se nos escapa porque no somos capaces de proveer suficientemente a esa exigencia de lo absoluto. Pero diría, no es solamente dar a ver, es dar a crear, dar a hacerse otra vez. Y más adelante el mismo Juarros, como parte de la conversación, dice, ese es un rasgo sin el cual no puede entenderse la poesía profunda de nuestro tiempo. El poema no tiene leyes externas. El poema, como diría Unamuno, no se atiene a preceptos, ni a normas, ni a retóricas, no se atiene a ordenanzas ni a decretos, sino a posceptos. Él mismo crea sus normas. Por eso, seguía el viejo maestro español, el mundo de la poesía es el mundo de la pura heterodoxia, o mejor, de la pura herejía. Todo verdadero poeta es un herético, y el herético es aquel que se atiene a posceptos y no a preceptos, a resultados y no a premisas, a creaciones, a poemas y no a decretos. Hacer un poema, y esto es de Vicente Huidobro, como la naturaleza hace un árbol. La poesía no viene a copiar, a reproducir, no viene a traernos el sonsonete que nos despierte todos los días, viene a poner delante algo nuevo. Y aquel que reclamaba hacer un poema como la naturaleza hace un árbol, tiene en alguna parte una línea que dice, cada árbol termina en un pájaro extasiado. Esta crónica, o mejor dicho, esta nueva forma de encarar las crónicas quiere empezar con Juarros al cumplirse un nuevo aniversario de su nacimiento. Lo descubrí hace algunos años en un anaquel de libros usados en una bella feria de artesanos que hay por estos pagos, y cada tanto vuelvo a leerlo, a escucharlo, a descubrirlo. Quienes hacemos la biblioteca, me consta, le queremos y admiramos enormemente. Ojalá cuando esta crónica termine te den ganas de ir a buscarlo. Por ahí anda el viejo Juarros para decir, detener la palabra un segundo antes del labio, un segundo antes de la voracidad compartida, un segundo antes del corazón del otro, para que haya por lo menos un pájaro que puede prescindir de todo nido. El destino es de aire, las brújulas señalan uno solo de sus hilos, pero la ausencia necesita otros para que las cosas sean su destino de aire. La palabra es el único pájaro que puede ser igual a su ausencia. Les mando un abrazo. Pablo, para la biblioteca.